Esta noche os pedimos que nos acompañéis a la búsqueda de ruinas, tesoros, casas encantadas y más. Comenzaremos con un viaje al reino visigodo de Toledo para conocer uno de sus mayores tesoros. Su historia, sus leyendas y el tesoro más importante descubierto hasta la fecha. Estos serán algunos de nuestros argumentos. Después reuniremos en nuestro estudio a 3 expertas. Son maestras del misterio y llevan mucho tiempo investigando en casas encantadas. Esta noche volverán al programa para contarnos algunos de sus secretos. El viaje de verano hacia el misterio está ya listo. Nos vamos a la búsqueda de enigmas y tesoros. Esas son las visitas que han anunciado su presencia en el programa y prometen contar cosas interesantes. Y para comenzar, ahí vamos con el primer tema. Os invitamos a buscar tesoros esta noche, ya veréis qué interesante. Nos vamos, comienza el viaje. Os hemos anunciado que queríamos hablaros de una parte de nuestra historia que si estuviera en cualquier otra parte del mundo sería súper conocida, pero que vamos a intentar darla a conocer. Para ello tenemos con nosotros a Juan Manuel Rojas. Buenas noches, Juan Manuel. Hola, buenas noches. Arqueólogo y director del proyecto Barrazar. Sí. ¿Desde cuándo eres arqueólogo y qué has excavado por ahí? Cuéntame un poquito para darte a conocer. Bueno, vamos a ver, como arqueólogo profesional, son ya 29 años y medio. Empecé en enero de 1990. Otra pregunta más y nos vamos enseguida de viaje. Cuando vas a Egipto te dicen que solamente se ha encontrado un 20%, el resto está oculto. España es un país donde das una patada o dabas una patada antes y de repente aparecían tesoros, como vamos a ver con el tesoro de Barrazar. ¿Queda mucho por descubrir todavía por ahí, en la zona que tú estás? Porque supongo que es la que más controlas. Bueno, te digo, no hay ni un 5% descubierto. ¿Ni un 5%? Claro, nada de un 20%, ni un 5%. Sí. Vale, este es nuestro invitado. Nos vamos a ir de viaje con él a descubrir tesoros. Un tesoro que a mí me alucina, el tesoro de Barrazar, quizá uno de los más importantes, no vamos a hablar de él todavía, visigodos, más importantes tesoros que se han encontrado en España. Ahora sí te lo pregunto. ¿De los que se han encontrado en España? De Europa, Miguel. Vale, ya está, mejor. De Europa, del mundo y de otras galaxias. Sí. No, fuera bromas. No, yo soy... De Europa, digamos, de esa época, es el más importante que se ha encontrado. ¿Y los arqueólogos nos quedáis de vez en cuando con algo? ¿Cuándo pilláis algo? Si hablas en general, no lo sé lo que hará otra gente. Yo quiero pensar que no. Vale. Yo te aseguro que no solamente no, y además es una de las cosas que les digo a los chicos, que todo el mundo, no... la educación sobre el patrimonio, la conservación y demás, que por mis manos han pasado piezas muy importantes, de miles de euros, y tienen que ir lógicamente al museo porque son de todos. Claro, ese es nuestro invitado. Con él vamos a disfrutar, nos vamos de viaje primero a conocer el contexto y luego a contaros una historia de un tesoro y a seguir buscando porque hay mucho todavía por encontrar. Esta noche queremos contaros historias de tesoros, de leyendas, de pueblos considerados como bárbaros. La historia comienza más o menos así. En el año 410 a.C., un ejército invasor saqueó la antigua ciudad de Roma. Fue uno de los ataques más sangrientos en la historia de Roma. Una violación a la capital del poderoso imperio. En esa orgía de muerte y pillaje, los civilizados romanos cayeron ante las espadas de unos violentos bárbaros. Unos bárbaros sedientos de venganza. Eran los godos, y su furia estaba estimulada por décadas de traiciones y abusos romanos. Es una historia de persecuciones y mentiras. Los godos finalmente se alzaron contra sus opresores y emprendieron una misión de preservación y conquista. La suya es una historia épica,
son unos bárbaros empujados hasta el límite. Bárbaros empujados a conquistar tierras y derechos. Llegaron hasta España y fijaron su capital en Toledo. Son algunos datos. Nuestro próximo invitado nos cuenta más sobre ellos. Ahí contamos un poco, vamos a situarnos si te parece, contábamos un poco la historia de los visigodos. ¿Quiénes son estos? Yo no suspendí, pero ese día estaba un poco despistado cuando hablaban de los visigodos y de los reyes godos. ¿Quiénes eran y cómo llegan a Toledo? ¿Por qué a Toledo? Cuando venían del norte, ¿no? Sí, venían del norte. Yo les digo muchas veces a la gente, bueno, ¿estuvieron en Alemania? Sí, por la zona de Alemania. Estuvieron en la zona del Danubio, al otro lado del Danubio, en la zona de Hungría, etcétera. Habían bajado en su momento desde Polonia porque habían dado el salto desde la península de Escandinavia, desde el sur de Escandinavia, en la zona de Suecia. De hecho, yo le digo a la gente, ¿os suena una de las grandes ciudades de Suecia, Göteborg, sí, o Gotemburgo? Bueno, Göteborg, el Burgo, la ciudad de los godos. Y hay una isla en medio del Báltico que se llama Gotland, la tierra de los godos. ¿Godos y visigodos es lo mismo? Es lo mismo. Sí. Sí, bueno, esto es una definición que se dio en su día porque Visigoth, de los del oeste, porque se fueron situando siempre al oeste, y Ostrogoth, los que estaban hacia el este, se fueron quedando al este. De hecho, así se fueron trasladando, ya estaban así al otro lado del Danubio. Cuando traspasaron las fronteras del Imperio Romano, se establecieron también de esa manera, es decir, los ostrogodos se quedaron en la zona de Italia y en los visigodos se vinieron básicamente a la zona de Aquitania y Septimania, en lo que es Francia, en el centro y sur de Francia. Ellos fueron los que acabaron con el Imperio Romano y saquearon Roma, le quitaron todas las riquezas que tenían los... Sí. Sí. Y a Alarico, sobre todo a Alarico, sí. Alarico I y tal, que fue un fenómeno, y el tío muy... Todavía cuando los eran digamos, los bárbaros estos que se enfadaban, vamos a decirlo suavemente, con los romanos por romper un pacto, lo que sea, y dijeron, ¿cómo que tal? Pues ahora os vais a enterar. Asedian Roma, lo saquean, y ahí empieza también una historia muy interesante, que es en ese saqueo que se van objetos, ya no solamente oro, que les hace famosos, de hecho, a los visigodos, que ostentaban una de las reservas de oro más importantes que había en Europa, gracias a ese saqueo de Roma. Uh-huh. Y los godos, estos que se quedan con ellos, pero entre estos elementos va, entre otras, parece ser que la mesa del rey Salomón, que luego de tanto se ha hablado, y que si lo tenían todavía ahí, y que Tarik se hace con ella cuando conquista Toledo. Dime una cosa, son primero los romanos se llevan todo, dicen lo que había en el templo de Salomón, se lo llevan a Roma. Llegan los godos o visigodos y cogen también todo lo que tenían los romanos ahí, saquean todo, mesa de Salomón, el candelabro, la menorá, etcétera, etcétera. Sí. ¿Y cómo llega a España? ¿Por qué vienen a España? ¿Y por qué van a Toledo? Nos vamos a ir a centrar ya en todo. Bueno, pues vienen a Toledo, eso es una cosa que coincide de todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, a mí una de las cosas que me gusta desvelar siempre es para poderlo entender, es decir, que la gente no aparece y desaparece así de buenas a primeras en un sitio u otro. Es decir, hay, digamos, unos movimientos, siempre unas razones, y todo esto es muy largo. Lo que pasa es que la historia tratamos de resumirla, que a veces nos llega a dar una imagen de los hechos históricos que está muy desvirtuada. Ellos estaban, en un primer momento, como te he dicho, estaban en la zona de centro y sur de Francia. ¿Sí? La capital era Toulouse. Pierden una batalla, la batalla de Bouillé, en el año 507, al lado de Poitiers, a unos 15-18 kilómetros de Poitiers. Uh-huh. Y gana Clovis, que llaman los franceses, y les van persiguiendo. Muere allí Alarico II, precisamente. Ellos se refugian en Carcasona, vienen a auxiliarles los ostrogodos, que eran sus primos, digamos,
Y nada, bueno, bien, los francos ya se repliegan un poco, se quedan ahí, y entonces ellos a partir de ahí conservan en esa parte de Narbona, la provincia narbonense, Carcassonne, etcétera, pero se van a centrar aquí en la península, que ya habían entrado en distintas ocasiones a ayudar al Imperio Romano, pues para, digamos, poner un poco de orden entre vándalos, alanos, etcétera. Entran, puesto que el imperio está desmembrado y demás, entran en la península. Y bueno, se señorean un poco, ellos ya se van estableciendo en sitio, primero están en Barcelona, luego se van a la Bética, etcétera, y ya en la época de Leovigildo, a mediados del siglo VI, eligen Toledo como capital del como imperio. Capital del reino. Del reino visigodo. No eran tan bárbaros como nos contaban. No, estaban muy aculturados ya por el Imperio Romano, muy aculturados. Seguían manteniendo lógicamente sus tradiciones y todo, pero ya hasta la lengua y todo ya iban haciendo latín, etcétera, y bueno, y todo, y además ellos, pues como pasa siempre, todo el mundo hay una civilización, vamos a llamarle superior en algunos aspectos, economía, cultura, todos los niveles, y ellos van copiaban lo que había sido el Imperio Romano, ellos lo están pisando, lo venían pisando ya desde hacía mucho tiempo, pero siguen copiando, todavía está ahí el Imperio Romano de Oriente con Bizancio, y claro, según les están viendo el esplendor que tenía Bizancio, Constantinopla, etcétera, pues dicen, bueno, tal, ellos tratan de imitarles, aunque mantienen su pelo largo y barba y demás, los reyes, los nobles y todo, con esa tradición. Pero, sin embargo, les gusta vestirse los ropajes del emperador y tal, con los púrpuras, las coronas y tal. Parece ser que van imitando todo eso. Vale. Se traen de Roma parte de los tesoros que habían saqueado de Roma y lo dejan en Toledo. Sí. ¿Y qué hay alrededor de Toledo? ¿Qué pasa en Bueno, Toledo? ellos van viajando siempre con el tesoro. Sí. Ellos viajaban digamos, cuando tenían sus sedes en distintos sitios, ellos iban con el tesoro y tenían ahí, digamos, como su consejo de ministros, los comes, tenían uno se encargaba de una cosa, del ejército, de la caballeriza, de no sé cuánto y tal. Bueno, pues había uno que se encargaba del tesoro, era como el ministro del tesoro, para que lo entendamos. Lo llevaban encima, y alrededor de Toledo, ¿qué había? ¿Qué tenían montado? No desveles todavía tus No. Toledo, vamos a ver, Toledo se ha estado diciendo por mucha gente, colegas, estoy hablando, historiadores, arqueólogos, ha habido mucha gente que se ha hablado de que, no, pues Toledo era pues una ciudad que debía ser pequeña, todavía en época romana, porque no hay apenas referencias sobre ello, y sin embargo las referencias arqueológicas nos está diciendo que Toledo es una ciudad en época romana ya muy grande. Importante, ¿no? Sí, tiene un circo muy grande, tenía su anfiteatro, su teatro y tal, tenía unas termas, tenía un acueducto que era un alarde también de la ingeniería. Todo desaparecido, desgraciadamente. Bueno, ahora estamos encontrando muchos restos. Se pensaba que no había nada, por ejemplo, de la Toledo visigoda, y por una urbanización que se quiso hacer en un espacio que estaba sin construir, que ha sido como una especie de milagro, porque estaba la fábrica de armas, la famosa fábrica de armas de Toledo, primero fábrica de espadas, que luego se transformó ya en fusiles, etcétera, y bueno, sobre todo en cartuchería y machetes y no sé qué hacían en la última época. Bueno, pues ese espacio, había un espacio, digamos, de seguridad. Estamos hablando de 60 o 70 hectáreas, por lo menos, unas 70 hectáreas o más, un terreno sin construir, que ahora se dedicaba exclusivamente a huertas y tal. Bueno, pues debajo resulta que lo que había era el suburbium, debajo de la urbs, es decir, un barrio, más que un barrio, era una parte de la ciudad que, para que quien nos esté escuchando ahora, y si conocen o quieren ver en Google, que se puede ver rápido, y vemos esa imagen cenital de satélite del casco histórico de Toledo bordeado por el río Tajo, bueno, pues para que se hagan una idea, eso está al norte, justo a continuación del casco histórico, y los restos arqueológicos nos están hablando ahora ya de esa parte suburbial. Nos están hablando más del doble de grande que lo que es el casco histórico actual. Wow. Desenterrando la historia esta noche con nuestro invitado. Casi para terminar esta pequeña lección de historia, llegan los musulmanes, los árabes, y ven que tienen perdido Toledo y se llevan el tesoro
Sí, bueno, vamos a ver, los tesoros siempre por lo que han sido de oro y tal, pero no se nos debe olvidar una cosa importante. Y bueno, puede venir a colación otra vez el tema de la famosa mesa del rey Salomón, en la que vemos un carácter simbólico, ya no solamente porque hay historiadores que hablan de que si las patas tenían piedras, gemas talladas, no sé cuántos estaban ahí, que tenían un valor, no, pero era el valor simbólico, es decir, el valor simbólico de las cosas, es decir, el arrebatarte todo eso, ya no solamente es el oro, te están arrebatando algo que simbólicamente es fundamental para poder sobrevivir. Por eso es tan importante. Como pueblo, como Estado. Vale. Se lo llevan y lo esconden, el tesoro. Bueno, no. Vamos a ver. Aclárame eso, que ahora vamos a hablar del tesoro. Sí, es conveniente aclararlo. Sí, acláralo. Siempre se ha pensado, el famoso tesoro de Guarrazar, ¿sí? Siempre se ha pensado que, digo siempre, no, perdón, voy a decir sobre todo desde el siglo XX, es una de las cosas que me estoy encargando ahora de reconocer ahora que los arqueólogos, historiadores arqueólogos que empezaron a trabajar en Guarrazar, como Amador de los Ríos o Pedro de Madrazo, que estuvieron allí después de aparecer el tesoro, los mandó la Real Academia de la Historia, empezaron ahí a estudiar, tal, y ellos dijeron, bueno, pues aquí hay un sitio donde hay unos restos arqueológicos, que hay sillares, hay tejas romanas, hay escultura, bastante que se veía todavía en el siglo XIX por allí. Dijeron, esto, sin lugar a dudas, esto está asociado a algo que aquí puede ser un monasterio, decía Pedro de Madrazo, claramente, pero además lo repite en distintas ocasiones, y sería muy lógico que este tesoro, que tengo que decir que son 23 coronas, lo que se ha calculado que apareció en su momento, 23 coronas votivas, se calcula que más de 5 o 6 eran de reyes visigodos, por lo menos 5 o 6. Bueno, pues todo eso se ha dicho, claro, se empezó a decir a mediados del siglo XX por un historiador, Emilio Camps Cazorla, que escribió en la enciclopedia de Ramón Menéndez Pidal, digo enciclopedia, en la historia de España, que como son volúmenes parece enciclopédico, parece una enciclopedia de la historia de España. Es la historia de España de Menéndez Pidal. Entonces hay los eruditos de la época están escribiendo, bueno, pues Emilio Camps Cazorla, que es de verdad un personaje muy tal, pero no se molesta ni en ir a verlo ni en leer bien a Pedro de Madrazo, y entonces él dice claramente, no los que lo dejan entrever, no, él dice claramente que a su juicio un tesoro de esas características tan importante, él cree que no pudo estar en ningún sitio ahí, que su procedencia no puede ser otra que la capital del reino visigodo, porque no le cuadra que esté en un sitio, dice, tan insignificante como este. Dice que es un sitio insignificante. Déjame que pongamos otra introducción para empezar a hablar del tesoro, y nos vas contando un poco esa curiosa historia de cómo se descubrió y luego cómo estáis vosotros implicados. Hablemos ahora del tesoro, quizás del mayor tesoro encontrado en nuestras tierras. Se le llamó el tesoro de Guarrazar. Pero, ¿cómo se descubrió? Según las declaraciones que realizaron los descubridores Francisco Morales y María Pérez, el hallazgo se produjo de forma casual. Era el día 25 de agosto de 1858, cuando ambos transitaban por el camino de Toledo, a su paso por el paraje de la Fuente de Guarrazar. Según sus declaraciones, vieron un objeto brillante a través del hueco de unas losas que habían quedado descubiertas por las lluvias torrenciales de una gran tormenta que hubo el día anterior. El tesoro que descubrieron estaba compuesto por un conjunto de coronas votivas de oro, piedras preciosas, perlas, nácar, vidrio, además de cruces, cálices y otros objetos también de oro y gemas. Sigamos conociendo esta extraña historia en boca de nuestro invitado. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional.
con Miguel Blanco. Esta noche con Juan Manuel Rojas, el promotor del proyecto Guarrazar y además un arqueólogo que está investigando, está descubriendo la historia. Tesoro, ¿cómo aparece? Un cúmulo de casualidades. ¿No te he escuchado contarlo en el Ciudadano García? Que alguien se para por ahí a hacer un pipí o algo. Cuéntame la historia. ¿Cómo es que es una cosa muy anecdótica, pero... Así fue, ¿no? Sí. Cuéntame. Bueno, y se sabe todo porque se hizo una investigación luego, Se hizo una investigación judicial y tal, y tenemos muchos textos de todos los implicados o de la mayoría de los implicados. Entonces, pues una familia de un matrimonio con una hija que vienen de Toledo. Ella había estado examinándose de una asignatura de magisterio. Ella estudiaba magisterio. Uh-huh. Y era a finales de agosto. Cuando vuelven hacia Toledo, pues como digo yo, tono anecdótico, bueno, vamos a ver, que vienen por el camino, les quedan 2,5 kilómetros, vienen con un burro. Y claro, vamos a ver, era el vehículo de la época. Hoy en día se dice, oye, vamos a parar en la próxima gasolinera que tengo ganas de hacer pis. Dice alguien de los ocupantes. Eso es muy frecuente. O sea, que eso lo podemos... Debieron decir algo así, oye, vamos a parar en la fuente, además nos refrescamos un poco, lo que sea, todavía nos queda. Bien, como no había gasolineras y tal. Un niño me decía un día, dice, claro, si no había coches entonces. Digo, efectivamente, chico. Paran allí en el esta. Bueno, pues paran allí... y con un poquito de recato, pues se van detrás de una pequeña valla que salva el camino. Hay una valla de piedra, un pretil, que está limitando el paso del camino para que no entraran muchas veces los animales. Todavía lo hay allí en el entorno, quedan. Allí mismo exactamente ya no queda. Pero sí, a 50, 100 metros hay algunas tierras que todavía tienen el pretil se deben ir detrás, la hija o la madre, a orinar. Uh-huh. Y entonces ven que ha quedado un reguero de agua abierto, un canalillo que ha dejado abierto, ha dejado a la vista una lápida, una losa, que claro, una losa rectangular les llama la atención, y porque por allí no había nada de eso, y les dice oye, mira, tal, debieron llamar al marido ya, oye, mira lo que hay aquí, tal. Lo movieron, vieron que había oro. Vieron que había oro. Yo pienso, esto ya no lo cuentan ellos así, vieron que había oro, lo taparon, se fueron a su casa y tal. Yo pienso que debieron intentar sacarlo. Pero es que, por lo que dijeron luego de cuando volvieron, estaba mezclado con mucho barro. Se había ido filtrando agua. Lo debieron camuflar en su momento con una capa de tierra, para si alguien levantaba la losa, pues que vieran que había tierra. Y parece ser que había unos huesecillos también por allí. A lo mejor metieron para que pareciera como un osario, un enterramiento o algo. Para un segundo, ¿alguien escondió eso ahí con el propósito de despistar o no me quiero adelantar? No, eso estaba ahí bien enterrado. No, me refiero de los propietarios. De época visigoda. Sí. Eso lo enterraron allí en 2 arquetas. Eso lo describe Amador de los Ríos, que es el historiador que va allí con el encargo de la Real Academia, ya en abril de 1859. Y entonces le dice, claro, ellos están viendo, Amador de los Ríos cuando llega allí dice que está todo machacado y nada, dice que lo habían dejado de decir, pero a él le deben explicar un poco cómo estaba, más las declaraciones que habían hecho ante el juez los que lo encontraron. Y ellos dicen que está todo ya mezclado, con el agua se había mezclado, se había hecho una masa de barro, para que lo entienda la gente. Es un amasijo de barro mezclado con el oro. Ellos debieron intentar sacarlo, vieron que había mucho y por eso de primeras, intentarían cogerlo, pero cuando vieron que tenía cadenas, cruces, las coronas, todo ahí mezclado, y que estaba apretado con el barro y que era bastante, dijeron, oye, era de día todavía, que nos va a ver alguien aquí al lado del camino, vamos a taparlo, venimos de noche y tal. Es lo que hicieron, volvieron de noche, empezaron a sacarlo, y ellos declaran, aquí hay una cosa muy curiosa, porque ha habido mucha gente que luego ha dudado, bueno, ¿sabes lo que contarían? Lo mismo aquí se han inventado algo, porque claro, ellos contarían lo que quisieran. Yo le doy mucha veracidad, porque una cosa aparentemente insignificante, como que es que ellos dicen que llegan allí, empiezan a sacar las coronas, que tiene el barro, y que se van a lavarlo a la fuente, que lo lavan en la fuente y que luego se lo llevan a su casa, lo meten en las alforjas del burro y se lo llevan a su casa.
Lo de que van a lavarlo a la fuente no tiene un significado muy... Y sin embargo, hemos constatado, que para eso sirve la arqueología, hemos podido constatar que es cierto esa declaración. Vale, lo dejan allí por la noche, por la tarde, al atardecer, pero parece que hay un vecino que también se da cuenta de lo que estaba pasando ahí, ¿no? Sí. Dice, esto es lo que han descubierto. ¿Qué pasa? Pues que les debió ver, claro, vamos a ver, finales de agosto. La gente antes iba a regar muy temprano o incluso se quedaban a dormir en las huertas y con eso no contaban esta gente. Están con un farolito del sitio donde lo están sacando, que es una arqueta, van a lavarlo a la fuente, como dice, que está a unos 15 metros, y en ese movimiento de un lado para otro, lo debe que estarán haciendo ahí, justo al lado de la fuente y tal. Cuando se van, este señor, un tal Domingo de la Cruz, un labriego de allí del pueblo, llega, ve que aquello está removido, ya lo ve así de día, se debió encontrar alguna perla, algún trozo de algún colgante, que ahí es donde está la clave, por eso digo tal, porque en la fuente nosotros lo ha encontrado la alcaldesa de Guadamur. Ahora nos cuentas esa historia también. Sí. Que es una historia curiosísima, que la gente no se lo cree, pero yo estaba allí delante, totalmente cierto. Este señor se debió encontrar también algo, perlas, alguna colgante o algo, se puso a cavar allá al lado y a 2 o 3 metros se encontró otra arqueta de similares características que completaban este magnífico tesoro. Vale. Eran básicamente coronas, me decías, 20 tantas coronas. 23 coronas, el cálculo que se ha hecho después de las declaraciones que les dijeron, oiga, ¿usted cuántas? No, yo tenía en mi casa tantas, no sé qué, no sé cuánto y tal. Porque claro, conservarse, en un primer momento se llegaron a conservar entre los dos lotes, entre los de la señora del Piz, como digo yo, y el labriego fueron 23 coronas. Pero había, según las declaraciones, aparte de otras cosas, había piedras talladas también, etcétera. Había cálices de oro con incrustaciones de piedras preciosas, había otras piezas de consagrar, una especie de paloma también donde se guardan las hostias consagradas, etcétera. Y había todo objetos litúrgicos. Ya. Parte de ese tesoro se pierde porque alguna gente lo vende por ahí, ¿no? Lo compran en Francia, aparece parte del tesoro en Francia. Sí, aparece en Francia, lo publican rápidamente ya en los periódicos en París y tal, y aquí se echan las manos a la cabeza todo el mundo, pero bueno, esto no puede ser, ¿no? Y empiezan a reclamarlo, nada, los franceses ya dijeron que nosotros ya lo hemos comprado legalmente y tal, y que se quedaban con ello. Hasta 1941. 1941, con la invasión nazi de Francia, el gobierno del mariscal Pétain llega a un acuerdo con el gobierno de Franco y intercambian objetos de arte. No es que los trajeran, sino que se intercambian cuadros, grabados de Goya, por ejemplo, un sable de Francisco I se les dio también. Y aquí en este lote venían 5 coronas, entre ellas la de Recesvinto, la famosa corona de Recesvinto, y también la dama de Elche, que la gente, también la tenían en Francia y vino en ese lote. España. Pero parte del tesoro se pierde, ¿no? Se vende por ahí. Se había vendido ya previamente, pero a trozos, o sea, algo lamentable totalmente, sí, a trozos, y además para fundirlo en los plateros de Toledo. Había un gremio de plateros entonces muy abundante. De hecho, hay una calle que se llama la calle de la Plata, porque ahí estaban todo el gremio ese y tal. Y estos iban de platero en platero vendiéndoles a trozos las coronas. Lamentablemente. Radio Nacional, el sonido que nos une. Un viaje que se hace en lancha. Es un edificio que se parece un poco a una base lunar. Se visten con buibuis. Andando desde el centro de la ciudad. Es un ejemplo de convivencia de cultura. Te da una sensación cuando estás aquí en el... Nómadas, con Álvaro Soto. Esta temporada 2 destinos por semana. Nómadas, sábados y domingos a la 1 de la tarde. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Espacio en blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa.
¿Te gusta? ¿Estás a gusto? Vale. ¿Tú cuándo entras en esa historia? ¿Hay alemanes que están investigando, hacen una pequeña investigación, dice esto es increíble? O bueno, no vamos a ver, Miguel. Esta es una cuestión que puede abrir un debate aquí también muy, muy largo y demás de qué pasa con la arqueología y con el interés que hay por el riquísimo patrimonio arqueológico de cualquier época que tenemos en España. Este es un yacimiento ya reconocido de siempre, vamos, como el lugar del hallazgo y demás. Bueno, pues tengo que decir que desde abril de 1859 hasta el año 2002 no va nadie en este país, sí, escribirse mucho el tesoro para acá, el tesoro para allá, ese refritos que hacen un historiador sobre lo de que ha dicho otro, pero nadie va. Hasta que viene un arqueólogo alemán en el año 2002, Christoph Egger, que bueno, le hemos invitado, está todavía colaborando con nosotros, aunque ahora vive y trabaja en Alemania, pero tuvo una beca del Instituto Arqueológico Alemán y estuvo trabajando de 2002 a 2005 y hizo una labor muy buena, porque aparte de hacer unos sondeos arqueológicos, bueno, para hacer unas catas, las típicas catas que hacemos de sondeos, hizo un estudio de geomagnetismo en varias hectáreas y también un trozo, también un pequeño, pasó un georradar también, y con estos estudios, que para que la gente lo entienda, se trata de hacer una especie de radiografía, vulgarizándolo, es como una especie de radiografía del terreno, no se hace con rayos y tal, pero como una radiografía. Entonces se ven, dejó a la vista grandes edificios, los restos de edificios importantes. Vamos a hablar dentro de un momentito de todos ellos. Antes de nada, cuéntame la historia de la alcaldesa. Porque es curiosa y luego ya nos vamos a ese trabajo que la historia de la alcaldesa. Bueno, la historia de la alcaldesa realmente empieza porque ella es natural de Guadamur, Sagrario Gutiérrez. ¿Sigue siendo la alcaldesa? Sí, la han reelegido otra vez. Yo creo que ya va por la, no sé si es la quinta o la sexta vez. La reeligen, por algo será. Lo hará bien, supongo. Digo yo, porque la gente no van coaccionados a poner el voto. Bueno, pues ella, nos conocimos, qué curioso, nos conocimos precisamente en Fouillé, donde la famosa batalla de tal, porque yo fui con una asociación que hay en Toledo, Ursergia, que se dedica a hacer rutas de patrimonio visigodo a nivel europeo, y estábamos contactando con esta población que también tenían interés en resurgir esto, y de hecho había un hermanamiento, ya tenían hecho un hermanamiento entre los dos pueblos, entre Guadamur y Fouillé, ahí en Francia. Y entonces yo fui allí con esta asociación, di una conferencia precisamente sobre el suburbium del Toledo visigodo, que yo había estado excavando unos años antes. Esto fue en 2010. Y nos conocimos, ella entonces, yo había oído hablar de ella, pero no nos conocíamos personalmente. Entonces, cuando volvimos a España, luego ella se puso en contacto conmigo y me dijo que, oye, podemos quedar allí en Guadamur y vemos el yacimiento, a ver si te interesa. Bueno, fuimos a verlo y digo, hombre, que si me interesa, vamos a ver, esto es Guarrazar, punto primero. Que yo desde niño... Habías oído hablar de ello ya, ¿no? No, es que no, yo veía la corona de Recervinto y me he estado preguntando siempre de pequeño que ¿por qué no se excavaba en ese lugar? De verdad, ha sido una pregunta que me he hecho desde que tenía 10 o 11 años. Mucho más cuando estaba ya en la universidad. Yo le dije que me interesaba. Y visto lo que había por allí sobre el terreno, bueno, eso ya me parecía, digo, mira, se veían sillares y todo. Es que los restos que hay aquí, digo, vamos, yo vengo a ciegas aquí. Y con lo que me digas. Vale, ¿te interesa? Digo, sí, por supuesto. Bueno, he dicho 2010, 2011, esto fue ya en 2011, pero no sé si quien nos está escuchando sabe que 2011, 2012 han sido años de crisis. Nadie, prácticamente ni nos escuchaban, no había para dar ningún tipo de ayuda y demás. Bueno, pues ya en enero me dice, oye, en enero de 2013 tenemos un taller de empleo. Y ahí empieza ya, digamos, un poco la historia. Empezamos con el taller de empleo, se descubren los primeros restos, que son los de ahora lo que creemos que puede ser un hospital de peregrinos, esa es la parte que tenemos, que enseñamos al final allí en Guadamur.
Y digo, bueno, estos restos son importantísimos, esto no puede quedar así. Esto da pie para iniciar aquí un proyecto importante. Pero te me vas por las ramas. ¿Cuándo encuentras el tesoro? Y ahora hablamos de ese proyecto tuyo. ¿O cómo que sí, no, pero es que trabajando en eso, sí. Es cuando le damos continuidad al proyecto. Ajá. Estamos diciendo que en 2013 se hace el plan de empleo, en 2014 ya continuamos con ello, y fue precisamente en 2014 que nos dan una subvención de la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha. Estamos excavando allí, digo, vamos a excavar en el lugar donde está el manantial, porque hay un manantial que es el que da origen a todo lo que podamos hablar aquí. El origen está ahí en el manantial. Bueno, aquello estaba perdido completamente, con un zarzal, había incluso escombreras antiguas de vertidos incontrolados que se hacían en los años 80, lo limpiamos todo y tal. Bueno, pues había una zona de fango totalmente. Entonces a Marcelino, que es el señor que trabaja allí conmigo, le dije, Marcelino, vamos a limpiar esto, que tenemos que ver correr el agua, que aquí se ve que es donde está saliendo el agua. Pues se puso con ello. Y al cuarto día de estar allí limpiando, se veían todos los regueros saliendo, el agua y corriendo y tal. Pues hace la alcaldesa una visita al yacimiento con el director general de Cultura. Le enseñamos el yacimiento, el director general se va y ella dice, oye, mira, es casi la una, me voy a quedar aquí con vosotros, que me ha encantado ver aquí el agua, el manantial. Nosotros. Y se agachó por allí, se remangó los pantalones, empezó a escarbar ahí un poco, a quitar barro con una tejita. Marcelino le dio, dice, toma, ¿cómo vas a hacer con una teja? Toma una paleta, le dio una paleta de albañil, empezó a sacar allí barro, empezó a encontrar trocitos de cascotes de nada, pues ya le ilusionaba, ¿no? Encontraba cosas, mira este tal, que es un cascote que no vale nada, y esto, mira, no, qué tal, bueno, esto. Y de repente salta ahí un grito, bueno, lo dijo, le salió del alma, además, bueno, fue como nos habíamos estado mofando un poco de los hallazgos que hacía, pues de repente, yo estaba le acababa de hacer una foto, estaba a 5 metros de ella, y de repente dice, ahora sí que te vas a cagar. Pero así muy fuerte, que lo digo así, que no, pero es que le salió del alma. Me giré y la vi cerrando la mano, un brillito azul, que yo pensé que era un trozo de cerámica de Talavera con pintura, con un escudito o una decoración que tuviera en pintura. ¿Y qué era? Dice, mira, ven. Se acerca y dice, mira. Cuando abre la mano, un zafiro del tamaño de un hueso de melocotón. Ese ha sido el último descubrimiento. ¿Tú crees que si vamos y escarbamos un poquito en el arroyo todavía salen cosas? Bueno, yo no lo descargo todo, pero lo veo muy difícil, ¿eh? Nosotros hemos mirado y dice, ¿pero habéis mirado más? Sí, hemos mirado, hemos pasado allí, tal. No, por el momento queda mucho por... Vale. Este es nuestro invitado, Juan Manuel Rojas. La tercera parte del programa queremos contaros ese proyecto en el que está metido, descubriendo la historia, que si lo tuvieran los americanos o los franceses habrían hecho allí ya un parque temático. Tras esa introducción seguimos. El yacimiento de Guarrazar se encuentra a 9 kilómetros al suroeste de la ciudad de Toledo, en el término municipal de Guadamur, en el centro de España. Las primeras excavaciones comienzan en el año 1859 después de Cristo, cuando se inicia la investigación sobre el tesoro. El arqueólogo Amador de los Ríos realiza la primera descripción de la zona donde se hizo el hallazgo. Entre los años 2002 y 2005, el arqueólogo alemán Christoph Eger realiza una primera investigación del lugar como parte de su tesis doctoral. En el año 2013 comienza un nuevo proyecto. Se trataba de excavar el lugar eclipsado y olvidado durante tantos años por el descubrimiento del propio tesoro. El arqueólogo Juan Manuel Rojas, con el apoyo del Ayuntamiento de Guadamur, inician un proceso de investigación y consolidación que se encuentra en estos momentos en desarrollo. Nuestro invitado, principal protagonista de esta aventura,
nos sigue contando algo más de la excavación y de los descubrimientos realizados. Algo único en Europa. Escuchemos su historia. Pues ahora os hemos contado parte de la historia de los visigodos, del tesoro. Queremos hablar del proyecto Guarrazar. Tú te implicas, ves aquella historia tan poderosa y te llegas a implicar incluso personalmente en sacar adelante aquello, ¿no? Sin mucha ayuda oficial, sin que te hagan mucho caso. Digo yo, te estoy preguntando o estoy diciendo cosas que no debo. Bueno, sabes algo porque ya llevamos tiempo y además sé que has pasado por allí y algo sabes. Sí, efectivamente. Me impliqué a nivel profesional, muy mucho. Y voy implicando amigos, familiares, etcétera. Yeah. Pero bueno, la gente sí que ven que ya no solamente una pasión, no es que haya una pasión absurda, porque hay gente que dice, oye, este es un apasionado de algo. No, yo estoy hablando de algo que nos concierne a todos. Yo estoy hablando de patrimonio. Eso no es nada, ningún capricho personal por mi parte. Lo que me mueve es realmente devolver a esta sociedad algo que creo que debería haber tenido hace mucho tiempo. Vale. El lugar, un manantial, se descubre el tesoro, pero no solamente es eso, hay mucho más que tú estás poniendo en valor, hasta el punto de decir que puede ser una... Bueno, vamos a ver, lo que estamos descubriendo ahora, desde 2013, que he dicho antes que estábamos trabajando, empezamos a trabajar desde 2013 y con muy poca ayuda, eso sí que es cierto, he dicho antes que nos ayudó en 2014 la Junta de Comunidades. Nos volvió a ayudar otra vez, nos dio 10.000 euros o 12.000 y 2.400 euros en 2017. ¿Solo? Solo. Vale, señores que se dedican a eso, pongan un poquito ojito en esas cosas interesantes. Y luego las ayudas, pues ahora mismo es el Ayuntamiento de Guadamur, quien está implicado, que de hecho es el patrocinador, del proyecto. Vale. Yo estoy como promotor, etcétera, director, todo lo que quieras, pero es el Ayuntamiento de Guadamur el patrocinador de este proyecto. ¿Y habéis estado excavando? ¿Qué habéis encontrado? Yo vi el otro día esas losas increíbles, que eso no lo pone cualquiera, ¿no? Ahí tiene que haber algo importante. Tú dices que puede ser un hospital o algo más, Lourdes. Vamos a ver, yo a la gente habías oído hablar de lo que estamos haciendo allí. Tú pasaste un día que estaba con un colegio. Nosotros lo que estamos descubriendo ahora son varias partes fundamentales. Estoy hablando, parece que he dicho antes lo del manantial donde lavaron esta gente. Pero es que este agua de este manantial sale de un edificio. ¿Sí? Lo comparo con Lourdes porque en Lourdes están todas las partes que tiene un santuario de este tipo. Es decir, un agua que los creyentes consideran milagrosa, es un agua sagrada. La gente se hace sus baños rituales para purificarse, algunos quizás esperando algún milagro o lo que sea, pero digamos baños rituales que los hacen en muchas religiones. Es decir, también en cierto modo lo que están haciendo los musulmanes antes de hacer la mezquita. Ya se dice en el Antiguo Testamento, ya dice Moisés que Dios le había dicho, y se lo dice a su hermano Aarón, me ha dicho Dios que tenéis que instalar una pila delante del tabernáculo para que os lavéis vosotros, los sacerdotes, los sacerdotes os lavéis antes de entrar en el tabernáculo. Es decir, entrar, digamos, limpios. Bueno, pues aquí la gente se está purificando y aquí nos tenemos que imaginar, yo digo muchas veces en ese lugar, por aquí han pasado miles de peregrinos, de peregrinos, porque está saliendo de un edificio que creemos que tiene unos 30 metros de largo, sí, rectangular, por 5 metros y medio de ancho, de espacio interior, me refiero. Debería tener distintas bañeras, distintas pilas y, por supuesto, separado por sexos, claro. De época visigoda. Posiblemente de origen romano, porque tenemos restos romanos por allí. Eso no es una cosa que les ha pasado y tal, sino que es un lugar que luego se cristianiza, como ha pasado en muchísimos santuarios, se cristianiza, y lo que hacen es un santuario donde hay una basílica, construye una basílica muy, muy, muy potente, que esas, que tú lo estuviste viendo, que está con cimientos de sillares, muros de sillares,
columnas, lo que tenemos ahora son unas basas de mármol de 85 centímetros en el plinto. Es decir, de una riqueza espectacular. Y luego un hospital de peregrinos y tal. Y sospechamos, por la planta de un edificio que sale en el estudio de geomagnetismo que hizo Christoph Weger en 2002, sospechamos que hay un edificio de más de 1.800 metros cuadrados. Debió haber, ahora quedarían restos de, digamos, los cimientos. 1.800 metros. Sí. Y posiblemente a lo mejor 2 plantas que sospechamos que, dada la vinculación que parece tener, yo estoy, convencido de la vinculación directísima que tiene este santuario con la realeza visigoda, que posiblemente también se utilizará como residencia. Es decir, que es un descubrimiento súper increíble. Estáis excavando todavía, en proceso de eso, de aportar pruebas. Que vuelvo a decir, si estuviera en Francia o en América habrían hecho un parque temático allí, tendrían toda la ayuda del mundo. Señores, dense cuenta que aquí tenemos parte de nuestra historia que se está descubriendo. Y alguien me ha dicho que tú esperas encontrar la tumba de un rey importante visigodo. Yo no lo sé porque está muy tocado el sitio. Ten en cuenta que cuando desaparece el santuario, que desaparece, las coronas formaban parte de ese santuario, de la basílica. Para que los visitantes se hagan una idea, siempre les pongo en el momento ideal. Pensad en el momento en el que se están descolgando las coronas, se entierran allí. Este edificio, estos edificios de este complejo, de este santuario, se queda vacío. Ya no vuelven otra vez. Ahora, pensaban volver, ¿no? Por eso las dejaron ahí enterradas. Ya. Eso es una cosa que ellos piensan, que esta invasión no es tal invasión así que van a perder ese reino, sino que dice, bueno, hemos perdido unas batallas, nos vamos a reorganizar, los vamos a expulsar. Ya sabemos por la historia que eso no fue así, pero lo debían pensar. Lo cierto es que queda abandonado y la gente, cristianos, sabemos, no los invasores tal, sabemos que eran cristianos. Los primeros, por lo menos los que estuvieron viviendo a lo largo del siglo VIII, se meten allí y empiezan, pues como cualquier sitio que hay, a lo mejor algunos ocupas y tal, empiezan a llevarse los materiales de construcción, se hacen casas dentro incluso de la propia basílica, etcétera. Está muy tocado. Pero nos estamos encontrando restos de trozos de sarcófagos de mármol. Y lo de que sospecho que pudo haber ahí algún rey enterrado, pues lo digo por textos. Hay un texto en el que se dice que Hervigio no muere en Toledo, pero debió morir cerca. Quizá en ese palacio. Sí, porque vamos a ver, que estamos hablando de un santuario de primerísimo orden, es decir, donde hay una residencia, es más que Lourdes, que digo yo, porque Lourdes no tiene esa vinculación con la realeza. Estos sí tenían este santuario tan importante con mucha afluencia de peregrinos y además un palacio real. Cuando lo encuentres nos avisas. Por supuestísimo. Bueno, vamos a ver, te has comprometido en que vas a ir tú a excavar, con lo cual... Pero ya. Y lo bueno, Juan Manuel, de todo esto, ya terminando, es que se puede visitar. Que tenéis ese patronato, yo no sé cómo se llama lo que habéis hecho, hacéis visitas guiadas. Yo cuando estuve, había niños, puede ir cualquier persona, y creo que los sábados hacéis una movida tremenda, ¿no? Ahora en verano estamos teniendo las noches de Guarrazar. Estamos teniendo además con bastante éxito. Ya llevamos, este es el 3er año que lo hacemos. Y de día es muy duro porque pega mucho el sol, pero por la noche es muy agradable. Tiene un encanto el ver los restos de las excavaciones, que los tenemos iluminados, las explicaciones. Música y todo. Música en directo clásica, bien guitarra, violín, etcétera. Qué chulo. En un momentito os damos datos por si queréis pasar. Yo me apunto el próximo sábado, ¿vale? Pues a la noche de velas, pero después ya veremos. Pero luego las excavaciones también, Miguel. Eso, septiembre, octubre, ¿vale? Dame un poquito de tiempo. Vale. Hay una página web muy bonita que yo he visto, que es www.guarrazar.com. Entra ahí directamente y allí tienen toda la información. Y que, como una frase que tengo allí,
con tu visita ayudas a su recuperación y sostenibilidad. Sí, señor. Estáis todos invitados, por si queréis pasaros en este verano todavía a dar una vueltita por ahí. Ahí puedes apuntarte para las noches y para las visitas. Sí, allí viene todo. Repítemelo de nuevo. www.guarrazar.com. Juan Manuel, ha sido un placer estar contigo. Espero que nos sigamos. Miguel, nos vamos a ver seguro. Miguel, para mí es un placer con alguien tan apasionado precisamente como tú, porque lo haces además de corazón, y te agradezco muchísimo, de verdad, muchísimo que nos hayas dado visibilidad. Es nuestro deber de reconocer este tipo de cosas. Muchísimas gracias. Voy a la noche de las velas contigo y preparo pico y pala y vamos a darle. Gracias. Feliz verano. Hasta cuando quieras.